bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, para los que están por aquí, porque, pues, no sé, a lo mejor les llegó el correo y por curiosidad dijeron, quiero ver qué es esto, quiero ver qué es esta entrevista, o quieren conocer más de José Luis, pues este es el momento y quiero platicarles. Compañeros que Inspiran es una dinámica que nace del programa de diversidad e inclusión que tenemos aquí en México. Tenemos como ganas de saber y quiénes son esos compañeros de los que, como su nombre lo dice, nos sentimos inspirados por diferentes razones. No necesariamente laboral, puede ser laboral, por la forma en la que trata a los demás, por el respeto que se ha ganado de los demás, de las demás personas, por su carisma, por diferentes situaciones. A veces nos podemos sentir inspirados hacia otras personas, como de, me gusta mucho cómo trabaja, me gustan sus proyectos, me gusta su creatividad, ¿no? Entonces, hemos estado como recopilando en las diferentes forms que les mandamos, quiénes son esas personas para ustedes, las tenemos ahí anotadas, y bueno, José Luis Rivera fue uno de los votados en diferentes ocasiones. Entonces, pues con mucho gusto, quiero que conozcan más de José Luis Rivera. Él es contador, tiene una maestría en finanzas y bueno, tiene una experiencia corporativa en diferentes empresas como ICA Construcción, Televisa, y ya una carrera bastante amplia, llegando a los 20 años ya de experiencia laboral. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, gracias Adri, gracias, se me votaron, Y a ti, porque es algo nuevo para mí y qué mejor que si hay algo que yo pueda darles, compartir, que se lo queden y esperemos sea, digamos, grato, agradable el oírme y que yo pueda solventar inquietudes si es que las hay, pues adelante. Bueno, se me olvidó decir algo muy importante. José Luis es nuestro director en estrategia M&A. ¿Y qué nos quieres? Empecemos por allá. ¿Qué nos quieres contar sobre este cargo? Sobre este cargo es algo diferente para mí. Lo que he hecho en estos casi 20 años nunca ha sido una actividad vinculada 100% a la anterior. Siempre ha habido ese elemento cambio, ese elemento nuevo, que es cierto que la experiencia previa ayuda, pero que hay ese nuevo reto. Y en este momento yo soy el encargado y responsable de que se haga esa integración en la corporación y darle seguimiento a la estrategia del elefante. Como lo conocen, es 3 ejes y 6 pilares, 40, 60, 80 y los 6 diferentes pilares, ¿no? Y además, en el otro canal es M&A. ¿Qué es M&A? Fusiones, adquisiciones y alianzas comerciales para hacer crecer nuestro negocio. Entonces, básicamente es esas dos áreas principales en la dirección. No, pues creo que es bastante amplio. Tienes, hay mucho por hacer, pero creo que tenemos un equipo maravilloso para lograrlo. Así es, y coincido. Vamos a empezar así con las preguntas directamente que nos mandaron. Hay unas muy interesantes y seguramente tienes mucho que contarnos sobre ellas. De acuerdo. Bueno, la primera de ellas es, ¿cuáles son los 3 valores que rigen tu carrera? Yo te invito a que sean valores, bueno, los que tú quieras, pero tenemos 3 aquí en la compañía. 3 de la compañía. ¿Son esos mismos 3 o tú tienes unos diferentes más? Hay uno que sí es, o sea, el equivalente. Uno es responsabilidad. Ese es algo básico para mí, en el sentido, en las áreas en las que he desarrollado la carrera. Ese valor es importante y fundamental porque hay que hacer que las cosas sucedan y que se cumplan en los diferentes tiempos en los que se necesitan en la organización y en los que hay un compromiso. Después, el compartir, ser ese canal compartido en el conocimiento. Nunca me he caracterizado por no compartir lo que sé o lo que otras personas me han enseñado, sino al contrario, por ese conocimiento que hoy yo tengo, sea alto, bajo, medio, lo comparto porque soy convencido que cuando compartes conocimiento, creas muchas cosas adicionales. Y el último, y a lo mejor es el más importante para mí, es la disciplina. Creo que ese valor es muy importante porque puede haber otros factores, otros canales diferentes que te puedan desestabilizar en lo que quieres. Pero si eres disciplinado, vas a regresar a ese camino y a alcanzar lo que te hayas propuesto,
A lo mejor no en ese tiempo en específico, pero ese valor creo que es el más importante, ser disciplinado. Sí, y la disciplina siempre está marcada como lo que te va a llevar al éxito, pasito a pasito, en cualquier cosita que hagamos. O sea, por muy grande o chiquita, creo que... Así es. Habrá días en los que avances un escalón, habrá días en los que avances 4 escalones, un piso, pero disciplina. Exactamente. Te preguntan, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida laboral en UPAR y cómo lograste salir adelante? Ok. Ahí déjame remontarme precisamente a cuando llegamos a la organización BUPA. Nosotros como área financiera fuimos la última área en la que nos integramos y en la que se decidió que personal Vitamérica, en este caso principalmente Manuel Sáenz y yo, o sea, llegáramos a la aseguradora, tomáramos las actividades financieras y arriba de nosotros estaba Fernando Martín. En ese momento estaba un elemento que era mi par, mi SIMI, en las funciones. Yo, honestamente, de la aseguradora y en la parte cuantitativa y la regulación no lo conocía mucho. Sabía ese conocimiento financiero, digamos, teórico, universitario, pero en la práctica no lo había llevado. Llegamos en esa integración, a los 15 días esta persona se va. Había dos en el área, uno aún está en el área y en la compañía, Fabio Pérez. Y en ese momento en que este elemento, Juan Cabrera, lo conocerán, sale, fue un parteaguas personal en el que dije, ¿cómo lo voy a hacer? No conozco qué se hace, llevo 15 días, había había muchas cosas por hacer y liberar en esos siguientes días. Entonces de verdad fueron días difíciles y pesados, pero que, digamos, finalmente hubo esa unión en el equipo, hubo esa comunión y el respaldo de ciertas personas claves para que esto saliera adelante. Adicional a eso, no solamente era el equipo, era que yo también fue ese momento en el que dije, me tengo que meter a la operación, a saber cuál es esa fuente, el origen, el entendimiento y que conociera todo ese proceso para que ese periodo en la adaptación, en la integración, fuera más ágil y menos pesado para mí. Finalmente, había resultados por entregar y en el día a día es ese famoso run and change, ¿no? Tienes que seguir corriendo, pero a la vez haciendo el cambio y a la vez entendiendo un negocio diferente. Que esa base financiera, contable, universitaria ayudó mucho, sí, pero al final el ir con las personas, acercarte a ellas y decirle cómo lo calculas, a dónde va ese dato, quién te lo pasa, por qué así, por qué no así, qué es esta cifra, digamos. O sea, finalmente en esta carrera, o sea, del lado finanzas, lo que más me apasiona a mí es que un número tiene mucho que contar. Muchas personas ven un número, una utilidad, una pérdida, pero esa cifra hay una historia infinita que contar. Entonces, el entender esa historia, cómo se construyó, eso fue lo que me ayudó a mí y creo yo que es uno de esos catalizadores que me inspiró y que me motivó a donde hoy estoy. Además, que usaste muy bien los recursos. Por ejemplo, nos hablabas de trabajo en equipo, que ustedes como equipo tuvieron que organizarse y saber, supongo, dividir tareas, todo, también la parte que tuviste como de ganas de aprender, como de conozco esto en la teoría, no lo conozco en la práctica, lo tengo que hacer en la práctica porque lo tengo que hacer y las cosas tienen que hacer. Exacto, claro. A ver, vamos a la siguiente pregunta y te preguntan... bueno, mira, como que ya hablamos de los valores, ¿no? Tus valores como más personales. Ahora te preguntan por uno de la compañía con el que te sientes más identificado y cómo te inspiras tú en tu día a día. Y, digamos, bien ahorita dije que hay uno que es coincidente, ¿no? Responsabilidad, pero me inspiro más en el de valiente.
porque valiente no solamente es hacer algo que lo haces bien, sino es hacer algo que no haces bien y que te va a empujar a una necesidad de explotar tus capacidades o de ir minimizando esas áreas en las que aún no has desarrollado todas esas habilidades, ¿no? En lo personal, a mí hasta hace un año o dos, no era tan, digámoslo así, grato hablar frente a un auditorio, hacer una entrevista, como que me ocultaba más en ese aspecto. A raíz de que en la compañía llegué, he ido viendo compañeros, directores, digamos, esa funcionalidad del área en la que llevaba, que era ir hacia una relación uno a uno y negociar, finalmente dices, oye, claro que lo puedo hacer, y además es esa parte adhesiva o adherente a la posición. Entonces, finalmente es cada día ser esa persona valiente en hacer algo que sabes que no dominas y que lo puedes hacer en el mediano plazo. Entonces, eso es lo que día a día digo, hay algo nuevo siempre por hacer en la organización. Siempre hay algo nuevo. Y Bomba se caracteriza por eso. Siempre nos pone muchos retos y tenemos que estar listísimos para afrontarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, muy relacionado también a lo que nos estás contando sobre este momento catalizador para ti, yo creo que queda muy bien la siguiente pregunta. ¿Qué hiciste diferente para estar hoy en el lugar en el que estás? Yo creo que fueron 3 o 4 cosas diferentes. La primera, el involucramiento, el aceptar que no sabía todo lo que en ese momento la posición demandaba, pero en esa humildad decir, ¿En serio? Exactamente, quiero saber, sé la parte financiera, sé ese conocimiento y sé entender una cifra final. No sé entender hoy el origen, quiero aprenderlo, esa parte creo que fue una importante. 2, creo que siempre es importante entender el papel que tú juegas en los diferentes momentos. Digámoslo así, yo lo relaciono mucho como a una obra en un teatro. Todos los actores son importantes. Habrá un actor principal, reparto, un antagónico, ¿no? Pero en algún momento, en una escena, aunque seas un actor principal, reparto, el antagónico o el que sea, es tu momento. Va a ser tu momento. Por un diálogo, por lo que hagas, por lo que sea, ese es tu momento. Y en ese momento es cuando tú tienes que hacer y desarrollar todo lo que has esperado en ese momento y que vean que hoy ya levantaste la mano y que además de eso tienes la capacidad de. Entonces, esa parte de que entiendas, leas y aceptes en qué momento estás y qué papel juegas, creo que es lo que me ha hecho diferente en estos últimos años y que me ha ayudado a llegar a donde hoy estoy, entender ese momento. Habrá momentos en los que tú quieres salir en la foto antes, no es así, ¿no? En mi primer trabajo, en ese momento había un CFO venezolano y me dijo, a las personas les aparece una oportunidad cuando es su momento. Uno siempre quiere que esa oportunidad sea cuando uno está en la estación, en ese tren de las oportunidades. Tú quieres que cuando llegaste a la estación subirte, y la verdad cuesta mucho trabajo el decir, no es en este momento, ¿no? Tienes que esperarte o alguien dice, tranquilo, o sea, vas en un camino ascendente, calma, va a llegar ese momento. Difícil de que lo comprendas y de que lo aceptes, totalmente de acuerdo. Pero una vez que lo haces, dejas de preocuparte por otras cosas que no están a tu alcance y te enfocas 100% en las que sí están dentro de ti y que tú eres ese responsable de hacer que pasen. Me encantan las metáforas que usas. Y es que son muy ciertas, por ejemplo, la que usabas ahorita del teatro, ¿no? A veces tenemos, cuando llega ese momento, y cuando es ese momento, es mi momento de brillar,
caes un momento, ay, no sé, y nos vemos a ser chiquitos, ¿no? Exacto. No, decir, este es mi momento, no es tu momento de brillar, es mi momento de subirme. Exacto. Me encanta. Ahora, te preguntan cuáles son las habilidades y competencias clave que consideras más importantes para tener éxito en M&A y estrategia. ¿Cómo puedo desarrollarlas? Ok. Yo creo que, déjame regresar un poquito, el éxito y la felicidad para mí es totalmente subjetivo de cada persona. El éxito para alguien puede ser tener una dirección, puede ser tener una familia, puede ser irse a un crucero de viaje, un auto nuevo, es diferente. Y la felicidad es exactamente igual. Para ti es un concepto diferente, para mí es otro, y para quien nos oye es otro. Pero en ese momento, o sea, en esta parte de qué habilidades, viendo hoy qué es estrategia y qué es M&A, yo creo que unas habilidades fundamentales es el que seas negociador, el que tengas que decir con una mesa, con un equipo o con otro equipo que no es el de la compañía, llegar a un acuerdo comercial, llegar a un acuerdo en la operación, llegar a un acuerdo en donde los dos ganen y que no sea nada más esa, digamos, esa famosa frase win to win, no, sino que en verdad pase, que sepas que hay siempre ciertas posiciones, o sea, gente, personas que te pueden llegar a decir, oye, esto no es así, en este momento esta estrategia va en este camino, o sea, que esa mente siempre esté abierta hacia cambios y hacia aprendizaje. No sabemos todo, entonces creo que esa parte es importante. Persuasión también, porque en este mundo, tanto en los negocios como en la relación personal, o cuando tú quieres hacer que algo pase a tu manera, tienes que ser persuasivo en decirte, oye Adri, este iPhone es el mejor, aunque no lo sea, pero es el mejor, ¿no? Entonces, ese elemento creo que es importante y sí, no es que no lo sea, pero ese conocimiento teórico, financiero y contable. Yo creo que ese entendimiento entre las finanzas y la contabilidad me ha ayudado mucho porque sabes cómo es el funcionamiento de ambos y sabes cuál es el equilibrio digamos, qué momento puede ser rígido en la contabilidad y en qué momento flexibilidad en la parte financiera y que hagas ese mix para cerrar esos acuerdos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me ha ayudado y pudiera ayudarles. Creo que ahí faltaría también la última parte es cómo desarrollarlas. Bueno, ya nos contaste, ¿tú qué consejo le darías a las personas que te ven para desarrollar justamente? Yo lo veo en dos canales. Uno es, digamos, leer. Teóricamente uno sabe esas teorías, uno las escucha, pero lo que me ha ayudado más a mí es siempre aprender de las personas y de las situaciones sin que las personas te tengan que decir, voy a enseñarte algo. Yo en las diferentes juntas, como iba escalando y que me llevaban a una junta, a una llamada o a X cosas, pero que había foros de, digamos, o sea, jerarquías más altas que yo, aunque en ese momento yo no hablaba, pero el ir con la mente abierta de, oye, quiero ver cómo se comportan, quiero ver cómo lo dicen, quiero ver por qué interpretan digamos, nuestro mercado así, nuestro negocio, ya desde ahí adoptas digamos, ese conocimiento, pero que no solo sea de, ok, fui, lo escuché o lo vi, no. ¿Qué aplico yo de ese conocimiento? ¿Qué desecho y qué conservo? Porque ese conocimiento en algún momento, en el futuro, va a ayudarme a desarrollarlo. Entonces, digamos que no siempre una persona va a decirte, voy a enseñarte algo. No. La verdad, yo estoy aprendiendo sin que me lo hayas dicho. Cosas buenas, cosas malas. Finalmente,
creo que a diferencia de un infante, debemos seguir siendo esa esponjita. Uno dice, ¿no? Un niño es una esponja y te aprende todo. ¿Por qué nosotros no? O sea, debemos ser esa esponja y la diferencia es que nuestra edad o esa vivencia da ese conocimiento para decir esto lo hago bien, esto lo hago mal o esto lo hago a mi manera. Decidir, ¿no? Esto de como esponjita, ¿con qué? Exacto. ¿Qué me quedo? ¿Y qué haces como lo hacen bien? ¿Y qué haces como lo haces tú? Vale. Lo haces a tu manera. Oye, pues nos viene una pregunta que me pareció particularmente muy buena. Ok. Buenos días. Tú viviste un proceso de M&A desde el lado vendedor. ¿Cómo conseguiste adaptarte al cambio tan radical de manera tan exitosa? Es una buena pregunta. y creo viene vinculado a lo que ahorita hemos hablado, pero ahí yo quiero hacer una recapitulación. Eso es cierto, vengo del lado de Britamérica, y eso fue sumamente importante para mí, el que en su momento, déjame y lo cuento como pequeña, breve obra. En 2018, Manuel Sainz llega al equipo con nosotros, Carolina Guillén, Giselle y yo principalmente. Y dicen, oigan, viene esto, señores, ¿no? Los dos bancos ya lo decidieron y van a vender la compañía. Recordemos que en este caso Vitamérica era una filial Citibanamex y de BBVA, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hay ese miedo innato, hay ese sentimiento de, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Y mi trabajo? ¿Cómo va a ser? Manuel Sanz en ese momento dijo, a ver, vamos a hacer esto, señores, vamos a unirnos con Mario, hay que integrarnos y de ahí empezamos a ir resolviendo paso a paso. Entonces, esta etapa creo yo fue la más importante porque ese eje o esa calma, había alguien en ese momento que ese papel lo tomó y dijo, yo voy aquí, ¿no? De ahí me designan a mí como el enlace entre los accionistas, BBVA Citi, PwC en ese momento fue el enlace entre los accionistas y los que querían comprar Vitamérica, y el enlace yo era entre ellos y la organización. Requerimientos de la información, el entendimiento, proyecciones financieras. Entonces, en ese momento que me comentan, oye, eres el enlace, pues una carga de trabajo enorme. Pero en ese equipo que se hizo del lado del área financiera, entonces cada quien asumió un papel importante, ¿no? Entonces, cada uno era un líder en una situación, en otro era otro líder, había uno digamos, en el conocimiento, cada uno entendió su papel. Yo entendí el mío. Digamos, en ese tracking había presentaciones, preparación o sea, digamos, cifras financieras, más cambio, B, pregunta al área X, cómo se hace, por qué, etcétera, ¿no? ¿Conocer la compañía en sí? Se conoció la compañía al 100, precisamente ahí yo también fortalecí mi conocimiento que ya tenía de la compañía, y hubo una etapa que se hicieron presentaciones finales a los dos potenciales compradores. Esa presentación iba a darla digamos, el equipo directivo. Nuestro CFO en ese momento tuvo unos pequeños temas, pues, de salud personal, pero previamente, él siempre, o sea, llegaba y nos decía, cuando alguien prepara una información, tiene que estar listo en caso de que quien presente no lo pueda hacer por la razón que sea, y quien la preparó, pues, que salga al fin. Se hace esa presentación, va comenzando el director general, el director de, digamos, redes, el área médica,
Y en la parte financiera empezamos a saber que, en este caso, nuestro anterior CFO tenía temas y dijeron, pues, ¿quién va? Tú, José. En ese momento fue, oye, yo la hice, sí, pero no sé pararme en un foro, no sé cómo explicarlo. Digamos, finalmente fue, ok, veamos, tú la hiciste, tranquilo, calma, o sea, únicamente haz lo mejor que lo puedas hacer. Entonces, en ese momento yo creo que fue ese parteaguas en donde la compañía Bupa vio, oye, sí hay personas que se pueden integrar en la filosofía Bupa, ¿no? Entonces, una vez que se hace esa transición, que nos eligen, que nos quedamos, finalmente yo creo que es esa adaptación a los diferentes cambios, ese entendimiento en el papel que hay que estar, el acercarte a las personas, el compartirles el conocimiento y el que seas receptivo a su conocimiento, pero que además en eso, digamos, en ese compartir conocimiento, ida y vuelta, siempre hay esa experiencia que hay digamos, hay esas ganas de querer colaborar y de querer hacer que estas cosas cambien. Y no solamente llegar y decirte, oye, necesito este dato. ¿Para qué? Necesito este dato porque, mira, quiero hacer esto, construir esto, hacer este cambio. Entonces, en el momento en que tú empiezas a compartir la necesidad de el por qué esa información, las personas también van entendiendo para qué se quiere e inclusive dan un consejo de, oye, cuidado, a lo mejor y te falta ese otro factor. Ah, es cierto, no lo había visto. Entonces, en ese momento es cuando, digamos, vas a agradecerles el conocimiento y las áreas te agradecen a ti cuando se acercan y les das exactamente eso, ¿no? Oye, no solamente esto es un 2 o esto es un 3, es un 2,5, ¿no? 2,5 por esto, por esto, por esto. Tú al final vas a decidir si es un 2, si es un 3, si es un 2,5. Entonces creo que eso ha ayudado mucho a que la compañía ve que no es con lo que me asignan, sino que hay ese querer de hacer que las cosas pasen. Bueno, vamos a la siguiente pregunta y te preguntan, ¿cuáles han sido tus logros? Bueno, esta es personal. ¿Cuáles han sido tus logros personales, laborales y motivaciones? Ok, un logro personal, aunque hoy no lo parezca, fue hacer maratones. Hasta hace dos años hacía maratones, hacía 1 o 2 al año. Entonces, en el momento en que yo empecé a correr, que fue hace 12 años, 10 años, empecé a correr por la salud, claro, pero de ahí empecé a ver, oye, ¿y por qué no 10 kilómetros? ¿Y por qué no 20? ¿Y por qué no llevar a ese cuerpo a su máximo nivel, ¿no? En un nivel amateur, eso es cierto, pero el hecho de que tú puedas llevar en un deporte a tu cuerpo a su tope, desarrollas muchas habilidades que en lo personal pueden ayudarte o en lo laboral. En este caso, en un maratón, hay una preparación enorme. Debes correr 20 veces la distancia acumulada de lo que en la carrera corres. Corres 42 kilómetros, 100 y tantos metros, pero una preparación mínima debe estar entre 600 a 800 kilómetros. Régimen alimenticio, claro. Toda esa parte. Entonces, en el momento en que haces tu primer prueba, yo la hice solo, o sea, yo no acudí a un equipo, yo agarré solo, me iba a las calles, bla, bla, bla. Entonces, en ese momento en que lo acabas, sientes una felicidad de, oye, pues claro que lo puedo hacer, ¿no? Claro que lo hago si es que hay una motivación, si es que hay una disciplina, si es que hay esas ganas, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo valió la pena. Valió la pena, o sea, esa satisfacción que encuentras llegando a la meta es para ti y es un sentimiento espectacular.
Obviamente, en los que hice hubo unas pruebas muy buenas, otras no tan buenas. Como todo. Pero es eso, ¿no? En lo laboral, era lo que te comentaba al inicio. Creo que el que cada puesto que he tenido no ha sido directamente relacionado al anterior, sino siempre hay un componente adicional. Inicié elaborando nóminas, hace casi 20 años. Elaborando nóminas, calculando, procesando. Después voy a Cancún, muchas ilusiones, ¿verdad? Y inicio en un puesto de analista contabilidad. Ahí ya ves lo de la carrera, ¿no? Puramente la carrera, financieros, estados financieros, pólizas, etc. En la siguiente experiencia, en ICA-Fluor, es en donde hago esa separación y digo, oye, dentro de la contabilidad, pues como en las carreras hay una área específica para cada una, yo quiero irme más hacia finanzas, hacia el análisis financiero. Entonces, brinco a esa parte, tiene que ver mucho con la contabilidad, pero ya no hacía contabilidad. Para encontrar más. Es exactamente, o sea, ahí fue ese parteaguas en donde dije, yo quiero ir hacia esa línea. Después voy a Televisa y las actividades eran financieras, pero nada que ver con las anteriores tres. Y aparte me dijiste que estás en entretenimiento, ¿no? En entretenimiento, Televisa tiene aproximadamente 300 compañías, entre, o sea, Televisa, el fútbol, el Sky, Easy, casinos, revistas, es un mundo. Y ahí era transformar el presupuesto a caja, o sea, cuánto de lo que la compañía dice que se va a gastar va a acabar siendo efectivo. Entonces, o sea, digamos así, o sea, digamos otra vez relacionadas, pero no era igual. Llego a Vitamérica y era mi primer prueba con un equipo. Nunca había tenido un equipo a mi cargo y era ese parteaguas de, oye, para los siguientes pasos debes empezar a tener, ¿no? Y ese momento de decir, ¿y cómo hago con un equipo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago bien, lo hago mal? Tienes que ser duro, flexible, no lo sabes, ¿no? Entonces, creo que esa parte eso es algo bueno para mí, el que cada vez haya un componente diferente en las diferentes actividades que he hecho y este puesto es igual, o sea, tiene mucho que ver con la parte financiera, pero con el negocio. Yo no veía negocio, entonces ahorita ya estoy viendo negocio, apalancándome mucho en lo que sé, ¿no? Pero, o sea, llevando ese mix. Y la motivación, creo que la motivación puede ser infinidad de canales, ¿no? Pero la motivación principal eres tú. Tú eres el que sabes a dónde quieres llegar, tú eres el que sabes qué tienes que hacer, tú eres el único que haces que te detengas o que esa pausa sea nada más una pausa para en el siguiente escalón ir creciendo y creciendo. Ponerle el ritmo a tus metas. A la meta. Y la motivación, claro que hay un enlace muy importante con la familia, ¿no? Creo que la familia siempre es ese eje que es el que te soporta en las situaciones malas, pero en las situaciones felices es más cómodo, grato celebrar y compartir a que lo hagas solo, ¿no? Claro. Entonces, esa parte creo que la familia siempre es ese motor principal. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, nos preguntan ahora, vamos a pasar a platicar un poco más específicamente de Bumpa y te preguntan, ¿cómo visualizas a Bumpa en 5 años? Ok. Vinculado a lo que hoy hago. Ok. Yo la visualizo en el top 5 de las aseguradoras, primero. Hoy somos el top 8. Entonces, nuestra meta, y yo estoy convencido de que en los siguientes 5 años vamos a ser el top 5. Eso es un hecho. Pero además, no solamente recordarán que el año pasado pusimos la primer piedra en la integración vertical que la organización maneja, en donde hay una aseguradora,
y hay una parte médica que es la parte provisión. Los hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, etc., ¿no? Entonces, el año antepasado, en el 22, colocamos esa primer piedra en el país para hacer ese desarrollo en el mercado. Entonces, en los siguientes 5 años, yo ya veo el primer piso de la casa construida para alcanzar nuestro propósito y transformar el mercado de salud mexicano. Eso es un hecho. O sea, ya debemos tener el primer piso y el segundo piso muy avanzado. O sea, el primer piso ya construido. Bien construido y siguiendo en esa transformación, porque nuestro propósito es transformar el mercado de salud mexicano. Y eso cómo se ve, y lo voy a asociar a una frase de una canción, que en una frase una canción dice, hay que ponerse lentes oscuros porque nuestro futuro se ve brillante. Eso es un hecho. Yo lo veo así y estoy casado con este proyecto. Es una canción muy conocida, ¿eh? No creas que yo la inventé. No, pero es capaz de tomar de diferentes libros, de canciones, esas referencias que dices, yo quiero esto, yo lo voy a hacer así. Exactamente, entonces creo que eso es lo más. A mí las cosas que a nosotros nos inspiran, ¿no? Claro. Oye, la siguiente pregunta, creo que va relacionada un poquito a una de las primeritas, pero ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu vida laboral y pues qué aprendiste de ello? Yo lo llevo te comentaba, o sea, acabé la carrera, fui a Cancún y o sea, ese primer trabajo formal, tiempo completo, tenía 22 años, con esas ganas que o sea, todo el mundo tiene de ir a comerse este mundo, de crecer, vivir. Fui a Cancún porque en ese momento era una inspiración para mí, o sea, ese mercado en el turismo, porque uno de mis principales tíos, al que más quiero, él es contador relacionado a ese segmento, a los hoteles. Yo lo veía a él como ese ejemplo, ¿no? Acabé mi carrera, voy con él a Cancún, con esa mochila llena de misiones, a vivir. Estuve 3 años en Cancún, nunca trabajé en los hoteles, que era lo que yo quería. Acabé trabajando en una compañía que maneja marcas de lujo, boutiques como por ejemplo Rolex, Montblanc, Cartier, pero o sea, vende igual tratamientos, perfumes o sea, digamos, maquillaje. Y ahí estuve 3 años. En esos 3 años, en el área, hubo 2 oportunidades de poder crecer. Esas 2 oportunidades yo las salí a buscar. Era joven, acababa la carrera hace unos cuantos meses, tenía conocimiento fresco, yo sabía que podía hacer esas diferentes cosas, las peleé y no las gané, ni la primera ni la segunda vez. Y ahí fue cuando ese CFO, o sea, yo me dijo, tranquilo, o sea, vas en un camino bueno, no quieras correr, va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento. Entonces, el que haya alguien que te diga, pausa, pero no te pares. O sea, hacer una pausa es descansar y no parar. Y en ese momento llega ese punto de, oye, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Me quedo buscando ese sueño o recapitulas y dices, pues a lo mejor este camino no es el correcto para alcanzar esa meta? Entonces, el haber decidido y dejado a un equipo que la verdad había un ambiente espectacular en el trabajo, en el área, era una compañía buena, era una compañía muy cercana, pero el decir, tengo que cortar ese sentimiento de comodidad para seguir buscando ese crecimiento que en este caso ya lo tenía en la mente y al agarrar y decir, sí, voy a regresarme a la ciudad, había de 2 cosas, ¿no?
o sentirte derrotado, o simplemente es, iba en una carretera, me equivoqué en la salida, voy a retornar y agarré el camino. El camino que ya tú estabas, metafóricamente, pues no es que no hayas hecho nada, aprendiste mucho. Sí, o sea, aprendí mucho en los temas personales, el haberme ido solo, el haber aprendido a decidir, oye, hay unas ocasiones en las que será fiesta, hay otras ocasiones en las que será quédate en tu casa, hay otras ocasiones en las que será ve a hacer unas cosas, o sea, esa responsabilidad, ahí es en donde la comencé a adquirir porque eras tú solo. Entonces dices, oye, ¿qué tengo que hacer para que sobrevivas y para que lo hagas de la mejor manera, ¿no? Y yo creo que eso te dio, o sea, te dio mucha madurez, te dio la madurez como para tú decir, y lo que mencionaste ahorita, la zona de confort, que es a veces esos momentos en los que dices, a ver, tengo que poner todo sobre la mesa, mis cartas, para dónde yo voy, si agarro este camino o no. Exacto, y no está mal caer en esa zona, simplemente es decir, si ahí tú, o sea, si ese éxito para ti es ahí, pues, está bien, adelante, pero si no, o sea, recapacita, ten ese valor y sé valiente en decir, oye, tengo que hacer algo diferente si quiero algo diferente. Okay. Nos vamos a pasar a la última pregunta que tenemos en la lista, así que los invito a que de todo lo que nos ha contado José Luis, si tienen esas curiosidades, vayan anotando y estén listos, porque ahorita, después de esta pregunta, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas libres, ¿no? Digamos, de los que están ahí, que a lo mejor no las mandaron, pero tienen ahorita ganas de hacer preguntas. Este sería el momento. Y la última pregunta de las que tenemos aquí, creo que está también muy relacionada con lo que nos has contado, pero te preguntan cuál es la actitud o aptitud que más te ha servido para desarrollarte profesionalmente. La actitud yo la veo más el ser compartido con el conocimiento. Sí. No ser envidioso con ese conocimiento, porque así como a mí he tenido esa fortuna en los diferentes puestos que me han compartido ese conocimiento, cuando he llegado a una organización o cuando he llegado a una nueva posición o alguien del equipo llega, todos nos encontramos en un famoso D1 en el liderazgo, que es, oye, estoy siendo y me siento inconscientemente incompetente. ¿Por qué? Porque hay un factor que se llama miedo y que normalmente cuando haces algo nuevo, ahí está implícito. Y sabes hacer esas cosas, pero en el momento dices, no me acuerdo, no sé cómo hacerlo. Y te sientes perdido. Entonces, el que haya siempre alguien que te comparta el conocimiento, aunque no sea tu área, o sea, aunque no sea de, oye, yo hago esto. Pues sí, pero en esa experiencia ya has hablado con otras áreas, ya has hablado con otras personas, y si hay algo en la que yo te pueda ayudar a entender mejor, más ágil, va a ser mejor para ti, para mí y para la compañía. Entonces creo que eso es algo que de verdad siempre he tratado de hacer, compartir el conocimiento en el nivel en el que sea, en el que lo tenga, y la aptitud, yo la veo en ese conocimiento financiero y contable que a lo largo de esa experiencia he ido adquiriendo, pero que lo he ido vinculando. O sea, no es una cosa independiente a la otra. Y no es que porque no seas contador no seas, digamos, financiero, para nada, para nada. O sea, cada uno es importante. Pero esa relación que yo he hecho es la que creo que me ha ayudado mucho al entendimiento en el negocio en el que he estado, porque he estado en el de servicios, en el de venta, en el de la construcción, en el del entretenimiento y ahora en salud. Entonces, finalmente, ese conocimiento y que además vayas a esa fuente, origen, para que sepas contar esa historia que esa cifra tiene, creo que es lo que puede catalizar a las diferentes personas y que no solo nos quedemos en ese tramo de control que uno hace, ¿no? Oye, yo tengo que salir a reportar cómo quedó este proyecto. Pues sí, pero... Y hasta ahí. Entonces, antes de eso, muchas personas participan, muchos procesos se hacen. Entonces, el ir aprendiendo eso, creo que
crea mayor conocimiento que lo haces aquí en la compañía y si no en otro lado. O sea, finalmente ese conocimiento va a ser tuyo, pero qué mejor que lo hagas en el momento en el que estás, ¿no? Sí. Yo quisiera resaltar la parte que mencionabas ahorita de compartir conocimiento. Yo creo y estoy muy segura que esa es una de las razones por la que estás aquí, por la que la gente votó. ¿Quién quiere ser para la próxima edición de Compañía Cultural? José Luis Rivera, nos pusieron varios. Yo creo que fue por eso, por la parte de compartir conocimiento y que siempre estemos abiertos a hacerlo. Y justamente creo que eso es lo que estamos haciendo, porque también decías, no necesariamente de tu área, a lo mejor tú me estás compartiendo el conocimiento, yo lo conozco de lo que tú conoces, pero que tengamos siempre esas ganas de, y de eso trata. Por eso justamente este programa, esta dinámica nace del programa de diversidad e inclusión. Ver la diversidad entre nuestros compañeros, qué podemos aprender de ellos, cuáles fueron sus carreras, cuáles fueron sus obstáculos. Me gusta mucho que hayas mencionado eso, entonces lo vinculé y dije, es que justo es lo que estamos haciendo en esta dinámica. Con esto concluimos las preguntas que nos mandaron, pero tenemos tiempo todavía para algunas preguntas que nos quieran hacer. Así que este es un momento en el que los invito muchísimo a que se sientan libres de abrir su micrófono y hacer las preguntas que deseen. Así que no sean tímidos, José Luis está con toda la actitud y con muchas ganas de compartir con nosotros, así que a aprovechar. Quien guste, adelante. Puede ser también un comentario, no necesariamente una pregunta bien específica, puede ser un comentario. Por ejemplo, en ediciones pasadas han usado este foro para decirle a los entrevistados, oye, gracias por esto, yo recuerdo esto, tengo un recuerdo contigo. Cualquier comentario o dudas son bienvenidos. ¿Nadie se anima? Todo quedó claro. Todo claro sobre José. Todo claro, ok. Eso es algo bueno. ¿Qué estoy tratando de ver acá? Si a lo mejor sí nos están hablando y no nos escuchamos. ¿Ninguna pregunta, duda? ¿Curiosidad? ¿Puede ser alguna curiosidad también? O en el chat también si gustan, si no se sienten muy animados a abrir el micrófono, pueden dejar comentarios en el chat y yo con mucho gusto los puedo ir leyendo. Tenemos 10 minutos, así que los invito a que los aprovechemos. No siempre tenemos la posibilidad de tener a José Luis con nosotros, con estas ganas de compartir. Creo que nos comparte cosas súper valiosas, así que siéntanse libres de... Mira, Gesell, por ejemplo, te dice, gracias José Luis por todo el apoyo, la amistad y el conocimiento compartido. Eres un ser humano extraordinario. Ay, qué bonito. Gracias, Gis. Sí, justamente eso. También nos pueden dejar así comentarios en el chat, yo los voy leyendo o preguntas. Pues me parece que son todas. Ok. No nos llegaron más comentarios, no se sintieron libres de abrir el micrófono, pero si ahorita en lo que termina la sesión quieren dejar comentarios, con mucho gusto se los voy a compartir a José Luis para que pueda revisarlos. Y bueno, de mi parte no me queda más que agradecerte. De verdad creo que me compartiste y nos compartiste cosas muy valiosas que me quedé con una idea y con un digo, sí, claro, tengo que analizar sobre eso. Eso es algo grato y sobre todo yo creo que la última cosa que me hizo falta o sea, llegar a decir y que no me la quiero quedar es que no hay mejor forma de decirle gracias a la persona que confió en ti o que te ha abierto una puerta o que te ha dado trabajo, lo que sea, que respondiéndole de la forma en la que él sabe que le vas a responder. Entonces, no nos dejemos nada. Siempre habrá esa persona que te dé una oportunidad, que abra la confianza y respondamos con eso nada más. Entonces creo que eso va a catalizarnos siempre y sabrás tú que entonces valió la pena. Sí. Entonces, gracias. Qué bonita forma de acabar. De nuevo, muchas gracias. Gracias también a ustedes. La participación de ustedes en estas dinámicas nos permiten dejarlas vigentes, estén vivas, que cada mes estemos buscando personas nuevas que nos inspiren.
Los invito a que sigan siendo parte de esta dinámica. Les recuerdo que es una dinámica que se volvió global. Estamos dividiendo un mes México, un mes nuestros compañeros de Miguel y al siguiente mes los compañeros de Chile. Entonces, justamente de por sí ya es diverso conocer a compañeros de otras áreas, sus vivencias, sus logros, y ahora más diversos si conocemos otro lado de la moneda, porque UPA es amplísimo, UPA es todo esto, entonces que podamos conocer a otros compañeros de otros países. También está súper padre, los invito a que también esas sesiones las vean. Hay compañeros también que están entrando a las de México, a las de Chile, que podamos compartir entre todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien y los espero en la siguiente edición de Compañeros que